Arismendi, vivimos en República Dominicana y aunque vivimos en un país bendecido de Dios, en un paraíso en la tierra donde otras personas vienen para acá y muchas veces los reconocen hasta más que nosotros, sabemos que ser emprendedor de pymes tiene sus retos en República Dominicana. Quiero que me comentes acerca de los retos de una pyme con respecto a lo primero, financiación. O sea, el que empieza un salón, una barbería, un puesto de empanada, lo que sea, necesita su capital inicial, que usualmente no lo va a conseguir en la banca, porque es una persona que posiblemente no esté formalizado. Entonces vamos a dividir el tema de las pymes en varios temas y me gustaría que comencemos con eso de la financiación. ¿Dónde se consigue el dinero para ese emprendimiento? ¿Cuáles serían las alternativas? ¿Cuáles son las mejores formas y cómo es que usualmente lo hacen los emprendedores informales pequeños? Ok, mira, Joel, lo primero que debe existir es la idea y tener la visión de futuro. Si no se tiene un sueño, no es posible tú llegar lejos. Los grandes empresarios han tenido grandes riesgos. Tú no puedes temer al riesgo. Tú tienes que lanzarte y tratar de tomar la menor cantidad de riesgo posible, pero lanzarte, no temer a eso. Eso es lo primero. Luego, tú necesitas un capital semilla, como se le llama. A ese capital semilla, como tú sabes, y me lo ha dicho, el financiamiento es un costo. Y el costo te encarece los servicios y la producción de los bienes. Pero me refería a la fuente, porque estamos hablando de personas pobres que posiblemente no van a ir a la banca formal a que le dicen, mira, yo necesito 2 millones de pesos, necesito 3 millones de pesos para emprender lo que sea. Sí. El grupo más ínfimo que se puede configurar es el grupo solidario, que son grupos que dependen uno de otro y otro de otro. Entonces, te presta un prestamista que va a diario y te dice, mira, si tú te llamas José y Andrés es responsable a lo tuyo y tú eres responsable a lo de Andrés. Y así sucesivamente, y así va una cadena de préstamo. O sea, ese préstamo es como si fuera que hay un garante. Sí, pero el garante es tu compañero de trabajo. Hay un compañero que siempre trabaja contigo, un chinero, hay otro chinero allí. Mire, Arismendi, tiene que picármelo chiquito, que ese tipo de préstamo yo no lo había escuchado nunca en mi vida. O sea, ¿cómo la cosa? Yo llego donde el vendedor de empanada, le presto X cantidad de dinero, pero otra persona que es compañero, allegado, lo que sea, es responsable por esa deuda. Así es. Y eso se le llama grupos solidarios. En ese sentido, el prestamista está garantizado su dinero, porque si no le presta a José, si no le paga a José, le va a pagar a Andrés. Y Andrés tiene que pagar por lo de él y lo del otro. Ahí hay una visión de empresario de quien presta, en este caso, de no arriesgar su dinero y como quiera cobrarlo. Ahí está cubierto en el 100%, pero por otro, no necesariamente por la persona que tú le prestas. Ahora, esos son grupos que están normalmente en los mercados, son chiriperos, como tú bien lo has dicho, los empanaderos, también están los fruteros y esa gente. Y en ese sentido, esa persona va a colocar ese dinero y yo te lo puedo decir porque tengo experiencia y estadística, las estadísticas de morosidad son muy bajas, menor de un 5%. Es decir, ahora, el chiripero es buena paga. Sí. El criterio de que los pobres no pagan es equivocado. Ese criterio está inducido por dos cosas. La banca formal normalmente tiene menor costo de colocar 100 millones de pesos en dos personas, en dos empresas, que obviamente colocar en 75 empresas. Porque ese movimiento, todos esos costos operativos de 75 microempresarios y cosas, le genera más costo y también ellos lo ven como un riesgo, manejar tanto dinero en tantas manos.
si ellos pueden colocar esos 100 millones En pocas manos. en pocas manos, obviamente el costo operativo de ellos como banco va a disminuir y va a disminuir el costo de capital en ese sentido. Sin embargo, nosotros aquí nos enfrentamos en que los pobres tenemos que pagar a tasas más elevadas que los ricos, porque los ricos, normalmente los empresarios prósperos, tienen fuentes de financiamientos exclusivas, VIP, como se le dice, ¿no? Ventanilla única y todas esas cosas, donde se le coloca dinero a tasas no subsidiadas, pero más bajas, porque el banco entiende que con ese empresario que tiene además sus depósitos ahí, el riesgo es menor. Entonces, en ese sentido, los microempresarios, ¿no?, y los chiriperos que no, en la mayoría de los casos no tienen acceso a la banca formal, se ven compelidos a adquirir y a buscar fuentes de financiamiento donde aparezca. Caras. Sí, donde aparezca. Porque ellos tienen un lema, es que no pueden dejar de producir. Y el banco no le va a prestar. Porque es cuestión de supervivencia. Es cuestión de supervivencia y ya saben hacer lo que hacen. En ese sentido. En ese sentido, ellos no pueden entonces negarse a pagar un costo de financiamiento del capital que obviamente esto le esté prestando quien sea en ese caso. Y por eso, obviamente, ellos tienen que aceptar las condiciones que el prestamista o la persona que se le presente le imponga. Es un caso que obviamente va disminuyendo en la medida en que tú te vas desarrollando, porque ya que tú llegas a ser microempresario, que tiene digamos, de 1 a 12 empleados, es diferente. Sigue siendo doloroso, pero es diferente. Pero cuando llega a una pequeña empresa que viene siendo desde 12 a 24 empleados, o cuando llega ya a una mediana empresa, ya las cosas te van cambiando. Sin embargo, tenemos aquí fondos que proceden de diferentes fuentes que el Estado a veces quiere fomentar los empleos, los empleos de la micro y pequeña empresa. En ese sentido, son fondos que vienen de ciertos sectores, como por ejemplo, estamos hablando aquí de los fondos que tienen en este caso los bancos, que tienen que tener un encaje legal. Hay que estar como microempresario formal, es decir, tener su empresa registrada para tener acceso a estos financiamientos. Sí, definitivamente hay que estar formalizado. Ahora, formalizar una microempresa tiene bastante... Entonces, hermano, entonces mire lo que le voy a decir. Si los financiamientos formales, tipo encaje legal u otros, que pudieran ser más benignos, más blandos para el microempresario, necesitan el requisito de que el microempresario, la pyme, esté formalizado. Para muchos de ellos eso es un cuco, porque el cuco de formalizarse implica a enfrentarse, para muchos de ellos que no tienen mucha formación financiera, enfrentarse a el pago temido de impuestos, facturas con comprobantes fiscales, llenar formulario, el DS-106, como el 606, que yo cuánto, un reguero de formularios que van a necesitar un contable. O sea, para muchos microempresarios eso le pone la cabeza grande. Prefieren hasta cierto punto mantenerse al margen de ese tipo de cosas. Realmente ese es un dilema que se tiene en la microempresa. Muchos deciden quedarse dentro de la informalidad porque no lo tienen ubicado definitivamente. El Estado no lo puede localizar así tan fácilmente. Sin embargo, meterse a la informalidad, tener que pagar la TCS, tener que pagar, por ejemplo, yo que estoy en un área de servicio, en este caso, tener que pagar los informes que hay que hacer a la Secretaría de Trabajo para los formularios de seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando tengo que pagar por un estudio que hay que hacer, o sea,
que parece una tesis. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, todo eso son costos que se elevan. Pero además, señores, cuando vienen esos famosos día 20, que hay que pagar el CITEVIS, eso, yo conozco microempresarios. Eso mismo, estoy hablando. Entonces, una persona, una mujer que tiene un salón con 3 o 4 saloneras, un barbero, un mecánico de esquina, siga nombrando. Sí. O sea, nosotros como dominicanos hemos normalizado que hay un colmado que no te va a dar facturas con comprobante, un barbero que no te va a dar una factura con comprobante, un salón y demás, que nosotros lo tenemos normalizado como que son microempresas informales y todo el mundo lo sabe y a nadie le importa aparentemente. Sí, realmente ese tipo de categoría es agridulce, porque en verdad tú no solo, la informalidad tiene la ventaja de que tú no pagas todo ese tipo de impuestos, pero la formalidad tiene la ventaja de que te pone a accesar a fondos públicos que pudiera tener en ese sentido. Entonces, debemos ir desde la informalidad a la formalidad. Normalmente, gradualmente. Pero, ¿qué pasa con eso, Joel? Mira, aquí históricamente se ha visto, porque no es este gobierno, por ejemplo, que todos los gobiernos canalizan fondos subsidiados a estos sectores, lo canalizan a turismo, que lo consideran como el baluarte de la economía en este momento, pero también la pequeña y mediana empresa, porque se crean empleados de calidad y la microempresa. Ahora bien, y que también el valor agregado que se consigue y la disminución de la pobreza, que estos son sectores que tienen un efecto de que si hay más salario, hay más consumo, y que si el consumo es mayor, la demanda aumenta, y con aumento de la demanda, la producción aumenta. Y cuando tú vienes a ver, la economía en su conjunto es una espiral que va creciendo y tiene un efecto multiplicador muy grande. Y aquí hay un problema de desigualdad. Aquí hay un problema real de desigualdad. Aquí el Producto Bruto está creciendo bien, normalmente a un 5%. Y aún, bueno, excepto este año, pero se colocó por encima de la media latinoamericana. Realmente aquí el problema serio es no de crecimiento económico. No, es de desigualdad. O sea, la diferencia, la brecha que hay entre ricos y pobres. En esa circunstancia hay un problema que no te lo puedo dejar de mencionar. Es cuando se colocan las disposiciones oficiales, por ejemplo, en términos de un decreto que va a financiar 5,000 millones o 10,000 millones para las pymes. Hay una serie de francotiradores, de empresarios medianos y grandes, que están al acecho siempre de eso. Y están al acecho y van rápidamente a la banca formal y captan esos recursos que son subsidiados y que vienen a tasas blandas, que vienen para la micro y pequeña empresa. Sin embargo, es decir, para financiar ese sector. Entonces, cuando tú vas 2 días después o 3 días a la banca, yo vine aquí. No hay nada. No hay un centavo. No, ya eso se acabó. Había hasta ayer o lo que fuera. Entonces, ese problema de la regulación, debe haber una regulación especial para las MIPYMES. Debe haber una regulación especial que se diferencie de las grandes empresas. Y aquí cuando se quiere se puede. Porque aquí se está financiando, por ejemplo, de manera a veces, por ejemplo, tenemos unas exenciones impositivas a demasiados sectores que yo creo que eso hay que, ahora que se está hablando de revisión de lo que es la tasa impositiva, tenemos que trabajar en eso. ¿Cuántas exenciones? ¿Cuántas exoneraciones tenemos? Estamos hablando de que solamente las exenciones están alrededor de 300,000 millones al año. Por ejemplo, pero cuando tú analizas, por ejemplo, que un diputado, un senador, mira, aquí desde que una gente sale electo, regidor, síndico, diputado, senador, están detrás de las exoneraciones para que se lo paguen, porque ¿cómo es posible que a un diputado se le den 2 exoneraciones y a un senador en 4 años? Donde tú sabes, Joel, que un vehículo que tú compres, por ejemplo, en términos como nuevo, 0 kilómetros, porque te dan una exoneración para eso. Tú puedes ser un diputado de Elías Piña
y ese vehículo tú no lo vas a desbaratar en 4 años. Sin embargo, te dan otra. Entonces, muchos de los vendedores y compradores del vehículo, que hay aquí dealer, que hay muchos, están detrás, están detrás de eso y se ha hecho un negocio. Ahí el Estado debe poner un auto. Y eso de cofrecito, y eso de barrilito, y eso hay que normalizarlo. El diputado y senador no está para dar caja de muertos, para subsidiar, qué sé yo qué. Para eso están las instituciones públicas. Entonces, se está, yo diría, desviando el asunto. Y por eso muchos de los esfuerzos del sector público no llegan a tener los efectos que... Mira, yo veo que hay muy buenas intenciones del Estado para eso. Sin embargo, se desvía en el camino. Eso es lo que tú me estás diciendo. Si hay, por ejemplo, un despliegue de fondos para pymes, pero el pyme está en la pirámide de Maslow, en la zapata, no está ni siquiera en el primer escalafón de la supervivencia. Entonces, ¿cómo va a enterarse que hubo un encaje legal, que está en el banco? O sea, usted al menos se entera 2 días después. Para quien fueron concebidos esos fondos, ni se entera. O sea, los buitres lo cogen. Las personas informadas van tarde. Y para quien fue desplegado ese fondo, ni se entera. O sea, está lejos de ir. Ni se entera. Así es. Sin embargo, para eso nosotros planteamos, y aprovecho tu espacio, que es muy visto a nivel nacional e internacional, de hacer regulaciones especiales, específicamente para las MIPYMES, diferente a la gran empresa. Sin embargo, la gran empresa, yo no quiero mencionar aquí empresas que son sumamente grandes, que tienen exenciones fiscales enormes. Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.